La megaconstrucción que hoy observamos es el resultado de años de historia, la que comenzó a fines del siglo XVIII. La escasez y la precariedad marcaron esos primeros años. La pequeña ciudad de Los Ángeles, de casi 1 millar de habitantes, comenzaba a presentar serios problemas de salud. En una zona de conflicto bélico, producto de su cercanía con la frontera mapuche, nace en 1770 un incipiente hospital de campaña del ejército, que atiende también a la población civil, y un hospicio que proveía de un buen morir a los incurables de la época. Para el año 1854 trabajaban en la ciudad el boticario Domingo Contreras y 2 cirujanos militares, el francés Santiago Reynaud y Enrique Burke, de origen británico. En 1863, la línea militar de la frontera se trasladó a Malleco, cerrándose de esta forma el único lugar en donde tenían refugio los pobres y necesitados, causando el desamparo de los angelinos. El gobierno central decide destinar fondos para un hospital de caridad, ayudado por donaciones de los propios vecinos. Uno de sus principales benefactores en aquella época fue Camilo Rodríguez, quien heredó a este recinto la Hacienda Santa Fe de 5.000 hectáreas. Finalmente, en 1865, y con el apoyo de la municipalidad, se da comienzo a la construcción del edificio del Hospital de Caridad, el que se ubicó al final de la avenida Ricardo Vicuña. En 1870, la situación del hospital era muy precaria. A la escasez de personal médico se sumaba la pobreza del establecimiento, el cual no contaba con lo mínimo para atender a los desposeídos. Para el año 1876, este hospital de caridad es bautizado como San Sebastián y 7 años después pasa a depender de la Junta de Beneficencia de la ciudad. Ellos acuerdan crear el lazareto, dedicado a dar refugio a los portadores de enfermedades contagiosas o apestados, con tuberculosis, cólera, viruela y tifus exantemático. En 1875 llega un grupo de 5 religiosas, que tomarán la responsabilidad de asistencia y administración. Ellas eran las Hermanas de la Caridad, quienes se mantuvieron hasta 1951. Figura trascendental en esta cruzada fue la hermana Julia Rondizoni, conocida por todos como Sor Vicenta, cuya dedicación y amor al prójimo trasciende hasta nuestros días. La iglesia San Sebastián se construye en 1877 para convertirse en el ícono de la espiritualidad y del apoyo desinteresado y afectuoso de las Hermanas de la Caridad. Importantes personalidades como el doctor Manuel Ramírez, Francisco del Pozo, Carlos Munita y el presidente de la República, Aníbal Pinto, solidarizaron con este hospital y atendieron a los más pobres muchas veces con recursos que ellos mismos aportaban. En 1870, el médico administrador del recinto, Nicolás Pisani, hacía un público llamado a la caridad de los angelinos, ya que los enfermos no tenían ni un solo trapo con que cubrir su desnudez. Una vez más, los habitantes de la ciudad apoyaron al hospital, enviando numerosas donaciones, tanto para los pacientes como para la mantención del recinto. Pero sin duda, quien más se destacó por su entrega y aportes fue el doctor Víctor Ríos Ruiz, filántropo, agricultor, diputado por el Partido Conservador y fundador de la Asociación de Canalistas del Laja. Este destacado médico llegaba recientemente de Europa después de haber egresado con éxito del prestigioso y exclusivo Instituto Pasteur. En 1888 comienza su labor en la ciudad, administrando el hospital y resguardando su funcionamiento por más de 25 años. No solamente la ejerce con ánimo, con cariño, con conocimientos, sino también con apoyo social, ya que prácticamente el 80% de la alimentación de los pacientes venía de sus propios campos. En una carreta tirada por caballos, ordenaba la entrega de suministros o recorría los campos visitando a los enfermos de las zonas rurales. El mismo año que el doctor Ríos asume la responsabilidad de dirigir el hospital, se desata una epidemia de cólera.
Entre septiembre de 1887 y marzo de 1888, esta enfermedad cobra la vida de 400 personas, es decir, muere el 4% de la población de Los Ángeles. El brote de esta infección da origen al consultorio externo o dispensario. Para la época, este establecimiento era toda una novedad, ya que atendía a los enfermos en forma ambulatoria y no solo los internaba a la espera de su muerte. Para fines del siglo XIX, el hospital contaba con una dotación de 80 camas y 2 médicos. La abundancia de enfermedades infecciosas motivó a principios del siglo XX la creación del servicio de higiene, artículos alimenticios, establos, caballerizas y moscas. Por esos años, la situación sanitaria del hospital se hace insostenible, ya que los pozos negros comienzan a colapsar. Esto motivó en 1921 la instalación del alcantarillado del recinto, el cual será el primero de la ciudad. La precariedad del recinto se veía en todo nivel. Por esos años se crea la asistencia pública con personal de beneficencia, el que funciona en el Escuadrón de Carabineros, y se recibe en 1938 la primera ambulancia motorizada. Un momento que marcó a la ciudad fue el desastre provocado por el terremoto de 1939 que afectó el sur del país y a las dependencias del hospital, resultando severamente dañadas. En esos años, el hospital comprendía las salas del Carmen, San José, Purísima y Santa Rosa, y su forma de trabajar dista mucho de la actual. Todo se hacía a pulso, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación también. A principios del siglo XX, la población de la ciudad de Los Ángeles era de más de 11.000 personas, las que aumentaron a 18.000 en la década del 60. Este hecho hace proyectar el aumento de enfermedades y llevan en julio de 1943 a la Sociedad Médica de Los Ángeles a solicitar a la Junta de Beneficencia la construcción de un hospital moderno y adecuado. En forma paralela a la creación del Servicio Nacional de Salud, se construye el Hospital Víctor Ríos Ruiz. Este se inauguró 10 años más tarde, en 1953, con una superficie total superior a los 15.000 metros cuadrados. Esta nueva construcción albergó dependencias más modernas y que, en primera instancia, satisfacían las necesidades del momento. En comparación con nuestros días, en aquellos años solo se hacía lo básico para atender a una población con una alta tasa de enfermedades infecciosas y con serios problemas de desnutrición. La crisis del 80 fue un momento difícil, tanto para el país como para el hospital. La falta de recursos complicaba la labor de los funcionarios, quienes ya acostumbrados a optimizar recursos, saltaban estos obstáculos. La recuperación del país a partir de mediados de la década y el crecimiento de la población hacían imperiosa la necesidad de pensar en un centro asistencial que mirara al futuro y se proyectara. En 1987 se inauguró una asistencia pública amplia y cómoda, que significó un gran avance para los angelinos. La anterior ya no respondía a las necesidades del crecimiento poblacional. A fines de la década del 90 se hacía imperioso un cambio radical, un cambio en la forma de concebir la salud de Los Ángeles. La infraestructura del hospital base, que por más de 50 años albergó con orgullo a los usuarios del sistema, se hacía insuficiente. El director del Servicio de Salud Bío Bío de la época recluta un equipo de trabajo para que se haga cargo de un sueño: la normalización del hospital para convertirlo en el complejo asistencial Víctor Ríos Ruiz. La idea era tener no solo un establecimiento que cubriera las necesidades inmediatas de atención, sino un megaproyecto que fuera el orgullo de los angelinos. Un centro de salud que se proyectara hacia el futuro como ningún otro centro asistencial público lo había hecho, pensando en la comodidad y bienestar de sus usuarios. En 1995, la primera etapa partió con un diseño de todo el hospital y contemplaba parte del edificio antiguo. Sin embargo, en la segunda etapa se dieron cuenta de que este no servía y tuvo que rehacerse completamente. A punta de esfuerzo y sin darse nunca por vencidos, el equipo gestor pudo ver cómo el proyecto tomaba forma y se concretaba poco a poco.
En 2003, la emoción se incrementa cuando comienza la construcción de la segunda etapa. En ella se contemplan más de 13.500 metros cuadrados, en los que se invirtieron otros 10.000 millones de pesos. En este edificio, entregado en 2005, se instaló la unidad de emergencia y se implementaron nuevas camas. En el pasado terremoto del 27 de febrero se vio reflejada de mejor forma el profesionalismo y la forma de hacer las cosas en el complejo. Esto se evidenció tanto en la actitud del personal durante la emergencia como en la forma en que resistió la edificación. Los daños en la infraestructura fueron menores y se repararon en los días siguientes sin interferir con el avance de la obra ni con la atención. La única dependencia que no pudo con el movimiento telúrico fue la mítica iglesia de San Sebastián. Después de resistir años el paso del tiempo y las catástrofes para dar cobijo a los afligidos y apoyo espiritual a los enfermos, sucumbió ante la fuerza de la naturaleza. Declarada Monumento Nacional en 1989, debe ser sometida a una exhaustiva restauración para recuperar el legado patrimonial de su arquitectura. La primera fase constructiva de la tercera etapa en normalización se inaugura el año 2011 y contempló la entrega de las nuevas dependencias, todo lo necesario para un hospital del siglo XXI, el hospital que necesita la provincia de Biobío. Servicio de Salud Biobío.